Hermanos en Cristo, familia de Dios, reciban un cordial y afectuoso saludo de este su servidor Marco Barahona, aquí desde Quito, Ecuador. Estamos con la continuidad de este tema acerca de los 7 últimos años antes del segundo advenimiento de Jesucristo. Les damos una bienvenida a todas las personas que se están sumando. Sepan que están dentro de este chat de la Iglesia Internacional Judeo-Cristiana Salvos en Cristo. Así que bueno, estamos realmente muy gozosos de poder continuar para hacer un pequeño recorderis de la primera parte que les invito, por favor, si es que no lo han visto, es muy importante para tener esa comprensión, que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento para poder llegar realmente a la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, de esta manera, pues nosotros sabemos que solamente a través de las Santas Escrituras, de los 66 libros compuestos dentro de la Biblia, pues entonces sabemos que así lo es. Ahora, Dios, en su infinita bondad y misericordia para todo el mundo, Él tuvo un plan de salvación, un plan de redención, el cual, mediante su Hijo Jesucristo, bajó siendo Dios mismo, ¿sí? Y hizo ese sacrificio por todos y cada una de las personas, y todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. De esa manera, y plasmó el Espíritu Santo para que se consolide todo esto. Pero ¿qué pasa? Todo aquel que realmente cree, entonces tendrá la salvación. Y todo lo que no cree, pues no tendrá la salvación. Eso es así. Ese es el plan divino de redención. Sí, ese es el Evangelio. Es la nueva buena que Dios nos da para que sepamos que nosotros realmente, después de esta vida, pues tendremos una vida eterna y sabremos que todos los hombres, independientemente de los buenos y los malos, tendremos una eternidad que pasarla, bien sea en el infierno o en el cielo. Eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que nosotros estamos dando a conocer a todos y cada uno de ustedes mediante la santa palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Alguien me dijo que, que Dios es un Dios de amor y Dios a nadie podrá llevar al infierno. Entonces yo le dije, claro, así es, Dios no quiere llevar a nadie al infierno, todos se van por sí mismos. Entonces, ¿por qué razón? Porque va a venir un juicio, el juicio de Dios, porque Él es Dios de amor, pero Dios de justicia. Entonces, esos son los 7 últimos años que lo podemos encontrar en las 70 semanas de Daniel. Es la profecía que Dios le dio a Daniel en el 9:24 de Daniel, que les invito también a que puedan escuchar mi conferencia para que tengan una mayor comprensión de qué es las 70 semanas. Pero se cumplieron las 69 semanas hasta la muerte de Jesús, ¿sí? Y después de eso, pues vendría una última semana, que esa no se cumple. ¿Por qué razón? Porque nosotros en este momento nos encontramos en la gracia y es que Dios quiere realmente que tú, si es que me estás escuchando y sabes que aún estás a tiempo, porque si es que estás con vida, entonces tú puedes, independientemente que Satanás te haya dicho que tus pecados jamás serán perdonados, pues Dios te está diciendo lo contrario. El solo aceptar realmente al Señor Jesucristo y ponerte a cuentas con Él, entonces te hace parte de ese plan divino, de ese plan de salvación, y Él te perdona absolutamente todo. Lo malo que tú has hecho, el único pecado que realmente es imperdonable es rechazar al Espíritu Santo, porque cuando tú escuchas la palabra de Dios no debes endurecer tu corazón, porque luego va a endurecerse mucho más. Tú tienes la palabra es al oír. De esa única forma, el 10:17 de los Romanos, pues está especificándonos de esta manera que la palabra de Dios es al oír. Por eso Jesucristo dijo en el 4:25 de Juan, en el 5:25 perdón, desde el 5:24 podemos leer esto. Dice, aquel que escuchara mi voz, quisiera lo que mi Padre ha mandado, entonces tendrá la vida eterna. Entonces Él está esperando que tú escuches esa voz y hoy vas a escucharla. Hoy realmente a través de este servidor, a través de este canal, ¿sí? Entonces Dios quiere que tú realmente seas parte de ese plan divino. Así que antes de que llegue esos últimos 7 años, antes que venga Jesucristo por su iglesia, entonces tú tienes que aceptar al Señor Jesucristo
¿Y qué es lo que va a pasar? Entonces, eso es lo que vamos a iniciar esta enseñanza de esta forma, pues, porque dice el 14:12 de los Proverbios, dice que el hombre, pensando que son caminos derechos, escoge caminos que definitivamente son caminos de muerte. Y esas han sido las diferentes y múltiples religiones que supuestamente tienen que ver con Jesucristo o con la salvación o con el cristianismo, pero es totalmente diferente. Y esas religiones, lo único que siempre te llevarán es al camino de muerte, porque esos son las religiones. Las religiones fueron creadas para apartarte realmente de de este plan divino, porque realizan todos y cada una de las formas y fórmulas que se inventan, porque detrás de todo esto siempre estuvo Satanás para confundir a las personas y vayan por caminos diferentes. Entonces, mis queridos hermanos, hoy vamos a clasificar, porque si son 7 últimos años, se clasificarían en dos etapas, 3 años y medio, que vendría a ser el gobierno de las 10 naciones que se van a formar conjuntamente con con un gobierno religioso. Es decir, volveríamos de los 18 años que estuvimos con un gobierno religioso, volveríamos nuevamente a estar durante 3 años y medio y luego de esos 3 años y medio, que va a ser, esos 3 años y medio va a ser llenos de paz, de prosperidad a nivel mundial, todo va a ser de la mejor forma. Y en ese momento, después de los 3 años y medio, entonces, de esas 10 naciones nace el anticristo y el falso profeta, y él se va a declarar realmente ya como el último gobierno de la tierra y luego pues vendrá siempre como también podemos leer en el capítulo 2 de Daniel de la imagen que soñó Nabucodonosor, que interpreta de esta forma que el último gobierno será la roca que destruirá la imagen. Entonces, de esa manera, Jesucristo vendrá, destruirá todos las anteriores imperios y él quedará como el gran gobernador del mundo. Sí, con su iglesia lo bajará. Entonces, hasta tanto, pues nosotros, como habíamos ya explicado en la semana, en la clase primera, entonces, que vendría el arrebatamiento. Entonces, nosotros estaremos en el cielo y cuando ya se cumplan los 7 años, entonces debemos bajar con él. Y así él se cumplirá el 14:4 de Zacarías, que él pisará con sus pies el monte de los olivos. Entonces, esa es la forma. Entonces, hoy vamos a tener la enseñanza de los 3 años y medio primeros. ¿Qué es lo que representa esto de la gran ramera? El gobierno de la gran ramera y quién es la gran ramera. Todo esto vamos a explicar para que ustedes tengan ese entendimiento. Entonces, vamos a dar lectura al Apocalipsis 17. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 17 y luego pues vamos a ir explicando paso a paso para saber realmente qué es lo que Dios quiere y por qué quiere realmente la destrucción de esta gran ramera que ha venido haciendo daño durante muchos siglos a toda la humanidad. A ver, entonces vamos a leer y comenzamos así. 17:1, todo el 17 vamos a leer. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito con un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de la abominación de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra
aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia, que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y el otro es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es entre los 7 y van a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún han recibido reino, pero que aún no han recibido reino, perdón, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y le dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar con lo que él quiso ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, mis queridos hermanos, amigos, como vemos, la gran ramera es una ciudad. Ahora, si nosotros tenemos esa comprensión de que es una entidad, una institución religiosa, podemos ver de que primero la más grande de las religiones vendría a ser los budistas, con muchísimos millones de seguidores, los musulmanes, el judaísmo, ¿sí? El hinduismo, pero ninguna de esas religiones está considerada como una nación, está considerada ni como una ciudad, sino simplemente son bases que tienen templos, pero no están dados como una nación. ¿Y quién es la única religión que está dada como una nación? Todos sabemos que es el Vaticano. El Vaticano tiene una constitución, es una nación diferente de Italia, que tiene todo propio, y en este caso el sumo sacerdote, el jefe máximo es el Papa, ¿sí? Pero si nosotros nos ponemos a identificar y sabemos definitivamente que es la única religión que está considerada como una nación, incluso es parte de la ONU, ninguna otra religión está considerada como nación. Entonces, mis queridos hermanos, esto es algo clave que nosotros tenemos que comprender. Ahora, ¿qué dice? Está diciendo y nos está diciendo que esta mujer está vestida de púrpura y escarlata. Los colores obligatorios dentro de la religión católica es el púrpura y el escarlata, como ustedes sabrán. Ahora, dice que esta mujer es una gran ramera. ¿Quién es la ramera? Una ramera es una mujer que vendió su cuerpo por dinero o por cualquier tipo de interés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a lo largo del tiempo, entonces, dice que tenía mucho oro, dice piedras preciosas, perlas. Si nosotros vamos alguna vez al Vaticano, yo he ido algunas veces, nosotros podemos darnos cuenta, cuando yo no le había conocido todavía al Señor Jesucristo, cuando uno va por turismo, pero ¿qué pasa? Que tú puedes ver una situación en la que es un asombro grande de todas las imágenes de oro, de plata, el mármol que está en el piso dividido por señales de oro, todo es algo realmente una opulencia
algo que uno no puede descifrar. Son billones y billones de dinero. Entonces, ¿cómo es que han llegado a obtener todo esto? Realmente, como dice, que se vendió por los reyes. Sí, entonces ellos han creado diferentes fórmulas en las que han podido obtener este tipo de riquezas. Primero que nada, pasan de vista lo que representa el requisito más grande que dice en Timoteo 3, 1 Timoteo 3, que un obispo debe tener una esposa y ellos se olvidan de esto. O sea, ellos hacen caso omiso de esto porque algo importante que sí quiero hacer un paréntesis aquí, todas las religiones, por ejemplo, el hinduismo tiene su propio libro, el budismo, en este caso los testigos de Jehová creen en la atalaya, ellos no piensan que la Biblia solamente pueden identificarle mediante eso. Los mormones tienen su propia Biblia, que el ángel Moroni vino y que les dijo que hagan a John Smith diferentes formas de situaciones en las que ellos alteran totalmente. Pero el catolicismo tiene esta misma Biblia, es exactamente a esta Biblia. Entonces, no es que ellos han cambiado absolutamente nada, ellos tienen unos libros adicionales que no son canónicos, que sirven de historia, que sirven de poesía o muchas cosas importantes, pero no son directamente, como dice segunda de Timoteo 3:16, que están directamente considerados por Dios, ¿sí? Que son inspiración de Dios, no. Entonces no son canónicos y eso está, tendríamos que hacer una conferencia y alguna vez voy a hacer acerca de esto para que haya una comprensión clara respecto a los libros, porque los 66 libros que comprenden la Biblia, entonces son los que realmente están dados para la comprensión y para la sabiduría y para la profecía, ¿sí? Entonces, bueno, eso es importante. Ahora, ¿qué es? ¿Por qué ellos han malinterpretado esto en este caso? Por la, por la razón de que ellos quieren que todos sus bienes, si uno tiene hijos, tiene familia, entonces lógicamente que va a dejar ese dinero para su esposa, para sus hijos, pero entonces ellos ponen esto para que todos esos bienes sean directamente para el Vaticano y para las iglesias que forman parte. Entonces, yo recuerdo alguna vez que decían de que vendiendo los cuadros aquí en el Ecuador se pagaba la deuda externa, solo los cuadros. Entonces, son billones y billones. También crearon una mentira grande, recordemos, en 1530, ¿sí? Con el Papa décimo, León X, que supuestamente era el purgatorio, que todos tenían que comprar indulgencias, y todo eso sigue siendo mentira. En el 9:27 de los Hebreos dice de que el hombre vivirá una sola vez y luego vendrá el juicio. Es decir, que tú, independientemente que aquí te recen 1 millón de Aves Marías, si vas al cielo, estarás bien en el cielo y nadie te bajará. Pero si vas al infierno, de igual manera, nadie podrá hacer nada por ti. Tú aquí decides dónde ir, no mediante una religión, sino mediante la aceptación al Señor Jesucristo. Pues Juan 1:12 dice, aquel que acepta al Hijo, entonces será llamado Hijo de Dios y estará dentro del libro de la vida. Entonces, mis hermanos, entonces eso es importante para saber realmente de dónde han sacado tantas riquezas, ¿sí? Y luego la Santa Inquisición. La Santa Inquisición durante muchísimo tiempo, recordemos, ellos se inventaron, por eso se vendían a los reyes y hacían sus pactos directamente con los reyes para poder obtener todas las riquezas de las personas. Mataron a millones y millones de gentes, sí, por eso dice que se embriagaron con la sangre, sí, de los mártires, de los cristianos verdaderos. Ellos mataban. ¿Qué hacían? Simplemente tú tenías un negocio de cualquier situación, ellos querían apoderarse de eso y se inventaban de que tú estabas alejado de esta religión, entonces simplemente le mataban y se apoderaban de todos los bienes. Recordemos Tomás de Torquemada, el más grande de los inquisidores, juntamente con el rey Fernando. Entonces todo ese tipo de cosas realmente se dieron y eso ha sido hasta el día de hoy que han tenido. Ahora se inventaron en el Concilio de Trento la famosa misa que a veces yo les he preguntado a amigos que los quiero, los amo con todo mi corazón. Les digo, ¿qué es la misa? Y no saben ni siquiera realmente qué es misa. Y cuando en el Concilio de Trento explica claramente que la misa es un sacrificio que hacen por los vivos y por los muertos a través de la misa gregoriana,
que hace que tú, el cura en este caso, que no cura nada, pero le dicen cura, que eleve una oración, ¿sí? Entonces esa oración hace que esa persona que murió entonces suba al cielo. Entonces ese sacrificio, y el sacrificio lo hizo hace 2000 años el Señor Jesucristo. Y no debe haber ningún otro sacrificio, más por ninguna otra persona, más que ese sacrificio que hizo Él por todos y cada uno de nosotros en la cruz. Y esa sangre bendita nos purificó, nos santificó y nos salvó. Entonces no existe ningún otro hombre. Entonces ellos ponen que hay un intermediario y eso no existe, eso no está. Y ahora, después viene y dice que esa bestia, ¿sí? Esa ramera estaba encima de una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, ¿qué representan esas siete cabezas? Vendrían a ser los imperios que han estado siempre, porque aquí dice, entendamos bien, el número 5 dice que en la cabeza de esta ramera decía Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, hay mucha gente que dice, bueno, a la final Babilonia fue algo que ya pasó, eso ya quedó en el pasado y eso ya no tiene nada que ver con lo que nos estamos viviendo ahora. ¿Y por qué estamos remontándonos ahora y decimos que seguimos en una Babilonia? ¿Por qué? Porque ya vamos a ver realmente más adelante realmente qué representa esto, de lo que es, lo que fue Babilonia y por qué seguimos con ese paralelismo hasta el momento. Pero primero vamos a comprender estas naciones, ¿sí? Que vendría a ser en este caso Egipto, vendría a ser Babilonia, vendría a ser, esos son los imperios, ¿no? Asiria, vendría a ser Persia, vendría a ser Grecia y Roma, ¿sí? Y luego entonces el séptimo vendría a ser el gobierno que les estoy comentando, que me decía de los 3 años y medio primero, sí, ese sería el penúltimo, que en este caso esté casi gobernado por el Papa, sí, pero dentro de esas 10 naciones, ese sería el penúltimo, el séptimo, y el último, el octavo, vendría a ser el gobierno del anticristo. Entonces ahí se cumple, se debe cumplir esta profecía de esta manera. Entonces, esos mis hermanos. Y luego los 10 cuernos vendría a ser lo que les había mencionado, pues esas 10 naciones. Ahora, para llegar a una comprensión clara de qué realmente, por qué dice aquí Babilonia y por qué supuestamente nosotros entendemos que Babilonia ya pasó hace muchos siglos y por qué sigue vigente. Entonces, para eso tenemos que irnos al Génesis para comprender, porque todos somos descendientes de Noé, ¿sí? Ahora, Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. ¿Qué pasó? Sem es la semilla bendita del cual nació Abraham, nació Isaac, Jacob, los 12 tribus y todas las personas. El semitismo vendría a ser, llega hasta Asia y luego ellos cruzaron el estrecho de Bering y pasaron a América. Entonces, también los americanos somos parte del semitismo. Después viene Japhet, que vendría a ser todo lo que es Europa, y después Cam, que es todo lo que es África. Ahora, ¿qué es lo que pasó y por qué viene esta maldición? Recordemos en Noé, tenemos que leer el 9, 10 y 11 para poder comprender esta verdad y también basarnos en la historia, porque la historia es algo que es algo real, lo que ha pasado realmente, y de esa manera pues tenemos esa comprensión. Ahora, ¿qué pasó con Cam? Cam, Noé maldijo a su hijo porque él vio su desnudez, pero en el Levítico claramente habla de que ver la desnudez de su padre es ver la desnudez de su madre, entonces hubo un incesto. Entonces desde ese momento pues ya hubo una maldición, ¿sí? Entonces hubo una abominación, vendría a ser un problema sexual. Y después, entonces, Cam procrea a Canaán, Canaán a Cus y Cus a Nimrod. Ahí queda la situación en la que Nimrod es un hombre realmente que él, un hombre satánico directamente, que él hace un pacto directamente con Satanás. Y él determina, él está haciendo, Nimrod quiere decir en contra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Él dice, y comienza a tener mucha más gente que va con él, porque él dice, él tenía que vengarse de las personas, de Dios, de este Dios que hizo este diluvio y que mató a muchas personas que estaban supuestamente, eran parte de su gente, según él. Entonces él construye una torre llamada la Torre de Babel,
y determina de que mediante esa torre, si hubiese otro diluvio, entonces ellos van a estar arriba en la parte alta y no va a pasarles nada. Y dos, que ellos quieren incluso vengarse de Dios, llegar hasta lo más alto para obtener eso, y porque ellos crean ya nuevos dioses. Entonces ellos son el padre de la idolatría, es Nimrod. Entonces él primero comienza a idolatrar esa misma torre, ¿sí? Y después él dice que él también tiene que ser parte de ese culto. Sí, él tiene que ser un Dios mismo. Entonces, ¿qué pasa con Sem? Que era de la parte bendita. Entonces, él logra matar a Nimrod. Antes de esto, pues, lógicamente, él tenía su madre llamada Semiramis. Y Semiramis también vendría a ser su esposa. Entonces, era su esposa y su madre. Entonces también hubo un incesto grande ahí, pero ella también quería ser diosa, así como su hijo, sí, era parte de. Pero ¿qué pasó? Que Sem logró matar a Nimrod y él esparció todos sus restos por todas las partes de la tierra para que ya no exista esa idolatría, que se vaya por fin esa idolatría. Pero su madre recogió todas las partes, las unió y ella dijo de que un rayo de sol se pose en ella y que nuevamente ella se quede embarazada, obtenga nuevamente esa virginidad y mediante ese rayo de sol, pues ella quede embarazada y da a luz un hijo llamado Tamuz. De esta forma, ella pues determina de que ese hijo vuelve a ser Nimrod, reencarna nuevamente Tamuz. Pero ¿qué pasó? Que Tamuz murió al poco tiempo, sí, un animal salvaje lo mató. Ahora, ¿qué pasó? Ella comienza a hacer un rezos satánicos, lógicamente, y durante 40 días ella ve la resurrección de Tamuz. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que recordemos la famosa cuaresma, por eso nosotros no hacemos absolutamente nada acerca de esto, de la cuaresma. Desde ahí comienza la cuaresma. Entonces ellos hacen pactos en los que dicen, de igual manera, ellos tenían sacerdotes y hacen su nuevo pacto y crean la nación de Babilonia, porque viene de Babel. Recordemos antes, sí, me olvidé de explicar, de que en la Torre de Babel Dios confunde las lenguas de todos, pero todos ya tenían esa idolatría dentro de sus corazones. Ellos ya supieron qué es lo que pasaba. Entonces se esparcieron por el mundo con esa idolatría. Y lo único que hicieron es cambiar el nombre de la persona, en este caso, Semiramis, con sus propias lenguas. Pero ellos sabían realmente de que ese paralelismo tenía que seguir. De la misma forma como Semiramis y Tamuz. Entonces, esa mujer que supuestamente tenía una virginidad, sí, eterna, perpetua, y su hijo iban a quedar por siempre. Entonces, ella iba a ser la Virgen del cielo, iba a ser la Madre del cielo, iba a ser una deidad que todos tenían que adorarle para poder obtener favores. Entonces, los babilonios, los primeros, iniciaron con esto para tener ese pacto con directamente un pacto satánico y continuar como Babilonia, pero con otros nombres. Entonces viene el paralelismo. En Asiria lo llamaron Instar y su hijo Baal. Recordemos que Baal en ese entonces, los moabitas y todas esas personas hacían sacrificios de niñas vírgenes. O sea, todo era satánico. Después en Egipto, Isis y su hijo Osiris. En Grecia, Afrodita y su hijo Eros. Roma, Venus y su hijo Cupido. Entonces, qué es lo que sucedió cuando terminó ya el imperio de Roma? En el año 312, el 30 de octubre de 312, con Constantino. Él fue el último emperador después de su batalla con Magencio. Venció a través, recordemos que su madre se llamaba Helena, y ella sí ya fue parte real, una cristiana que dio su corazón al Señor Jesucristo. Entonces ella quería evangelizar a su hijo, pero realmente él fue un gran apóstata, así como fue el apóstata, el primer apóstata en este caso, que vendría a ser Nimrod.
Ahora viene un nuevo apóstata que vendría a ser Constantino, porque recordemos que el cristianismo nace después de la muerte de Jesucristo, 50 días después, ¿sí? Entonces comienza ya realmente el cristianismo, comienza a formarse la iglesia de Jesucristo. Entonces ellos iban a diferentes lugares de manera secreta porque ellos les mataban. Recordemos el estadio de Roma mediante Nerón. Él construyó ese que ahora es, ahí mismo se construyó el Vaticano, lo que ahora es el Vaticano. Entonces, y también por eso, de ahí comienza porque él adoraba a una diosa llamada Vatica. Y de ahí viene el nombre de Vaticano. Bueno, ahora, ¿qué pasó con Constantino? Entonces, él quiere conformar algo universal. Por eso el catolicismo quiere decir universal, una religión en la que todos sigan. Entonces, recordemos que en este caso, vendría a ser el paralelismo. Viene Venus y Cupido, pero él cambia el nombre, porque él dice ahora tenemos que seguir ese paralelismo, pero con otro nombre. Pero como ahora supuestamente ya estamos dentro de Cristo, entonces vendría a ser la madre que nació, ¿sí? Entonces le pone la Virgen María y a Jesús en brazos. Entonces vendría a ser lo mismo siempre. Es un paralelismo. Entonces, ¿por qué razón pasa esto? Porque él, primero que nada, quería identificar a una persona, un pontífice, cuando no existe ningún otro medio, como dice Timoteo 1:5, el único, que existe solo un Dios y un solo intermedio entre los hombres y Dios, que es Jesucristo. No existe nadie más. Pero él pone, en este caso, a la Virgen María y en este caso a Jesús, viendo siempre de Venus y Júpiter. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué razón decimos que jamás pudo haber sido una deidad la Virgen María? Veamos qué dice Jesucristo. ¿Qué dice Jesucristo? En Marcos, en Marcos 3. En Marcos 3:31 abrimos nuestras Biblias, en Marcos 3:31, y vamos a ver realmente cómo se refiere Jesucristo a su madre. Y no es que está haciendo tal vez alguna ofensa de ninguna manera, pero él quiere explicar realmente qué representa ya su madre y qué representa él. Porque en este caso él hubiese dicho, mi madre es una intermediaria, ¿sí? Ustedes tienen que orar a nombre de ella para que yo pueda hacerles algún favor. Cuando él dijo en Juan 14:14, dijo, todo aquello que pidieras en mi nombre, yo te lo daré. Sí, él no puso ninguna persona intermedia. Habíamos comenzado esta conferencia diciendo que Dios que puso su plan perfecto de redención para toda la humanidad. Y esa humanidad es parte también María. María sí debe haber sido una mujer intachable, con valores altísimos, para que Dios se haya fijado en ella, pero no para que ella sea una deidad. La única deidad es Jesucristo, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Así que bueno, leamos para podernos dar cuenta qué es lo que Jesucristo está diciendo. Dice el 3:31 de Marcos, se están refiriendo, o ellos están diciendo que le estaban llamando a él, ¿sí? Para poder tener esta interpretación. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Mis hermanos, creo que estamos totalmente de acuerdo. Jesucristo en este caso está totalmente convencido de que los verdaderos hermanos, que la madre o cualquier persona realmente vendría a ser parte de, pero no una deidad. Entonces ella también estaba orando. Ella estaba orando con ellos.
Ella era parte, nadie le estaba orando a ella. Ella estaba orando también a Dios. Entonces eso es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y como les había mencionado, la Biblia, esta Biblia es la misma Biblia que leen también los curas y que ellos tienen esta Biblia exactamente. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice acerca de la idolatría? Porque todo es idolatría. ¿Qué es lo que dice Dios absolutamente? Dice en el Éxodo 24, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas abajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos y hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Quién le aborrece? ¿Quién comenzó aborreciéndole? Nimrod. Y a partir de eso, pues lógicamente, él crea con sus manos falsos dioses. ¿Qué dice Isaías 2:8? Que todo lo que el hombre haga con sus manos no es meritorio de adoración, es una idolatría. Salmo 115, esos dioses que tienen ojos pero no ven, que tienen oídos pero no escuchan, que tienen boca pero no hablan. Esos dioses nosotros no podemos inclinarnos de ninguno, porque detrás de de esas estatuas, detrás de esas figuras hechas por hombres, no está Dios, está Satanás, está Semiramis. Es lo mismo, es un paralelismo exactamente igual. Ahora, y yo te invito, si tú estás dentro de esta religión que definitivamente no es cristiana, es una religión pagana, que lo único que ha hecho es separarte de la salvación, es separarte del plan divino del que habíamos hablado desde el inicio. Y el 7:18 de Jeremías habla claramente. Los hijos recogen la leña, los padres recién encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos que provocan ira para Dios. No, tú lo único que haces es provocar ira a Dios. Jeremías 44:15, de igual manera. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos y a todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia y todo el pueblo que habitaba en la tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra otra palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo derramándole libaciones, como hacemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia y pan, y nos alegramos y no vimos mal alguno. Sí, mis queridos hermanos. Hay muchas personas que en sus restaurantes, en sus edificios, en todo, ponen vírgenes, ponen santos, todo. Pero recordemos que el pacto fue desde Babilonia. Y que si tú piensas que esas riquezas que estás recibiendo son de Dios, no es así. Porque Satanás también tiene poder. Pero tú al final de los tiempos, Dios te dirá, ¿por qué no cumpliste el 24 del Éxodo? ¿Por qué te inclinaste ante una imagen? Porque sí, Jesucristo dijo en el 12:15 de Lucas, dijo que el hombre no debe pretender una avaricia, porque el tiempo del hombre no está considerado ni basado en lo que tenga, sino lo que tenga lo que tenga de bienes aquí en la tierra, sino lo que realmente tenga en su corazón. Y Él sí te quiere dar abundancia, y Él sí te quiere prosperar, y Él sí quiere hacer lo mejor para ti, porque Él siempre habló de eso, pero no a través de una imagen que no es Dios, porque detrás de esa imagen siempre estará Satanás.
Vamos a ver qué dice Ezequiel, Ezequiel 8:13. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Estaba hablando de lo que le estaban haciendo, lo que les estaba hablando Ezequiel. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que estaba al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas enseñando a Tamuz. Sí, estaban alabando a Tamuz. ¿Quién fue Tamuz? Lo que habíamos hablado, el hijo de Semiramis, sí, que después tuvo muchísimos nombres. Y ahora quieren llamarle Jesús, pero no es ese Jesús, igual como el Jesús también de los mormones, que es una cosa absurda, que hemos leído todos los libros para poder saber y poder llegar a ustedes realmente con la verdad, porque la verdad nos hará libres. Y la única verdad está aquí, esta es la verdad absoluta. Y si nosotros vamos a otros libros que nos dicen mentiras, entonces estamos totalmente mal. Elena de White con los este, adventistas del séptimo día, que se inventaron desde 1844 que venía Jesucristo y todo fue por negocios. Después dijeron que fue del lugar santo al lugar santísimo. Elena de White, mediante los libros de ella, dice profecías de que Israel nunca iba a seguir, nunca iba nuevamente a ser nación. Y el 14 de mayo de 1948 volvió a ser nación. Y se cumplió exactamente lo que Jesucristo dijo a través siempre de la higuera, recordemos, en Mateo 24, que eso habíamos leído y espero que ustedes también vean la primera parte para que se den cuenta de todo esto. Entonces, mis queridos hermanos, Babilonia sigue, Babilonia continúa. No es que Babilonia ya no existe, sigue existiendo. Y existirá hasta cuando realmente pase esto, esta profecía, en la que definitivamente Jesucristo haga justicia, porque como habíamos dicho y seguiremos hablando, de que, de que Dios es un Dios de justicia, sobre todo. Y esto tiene que ser ajusticiado. Todas estas personas que han hecho tanto mal al mundo tienen que pagar un día por todos sus pecados, por todas sus abominaciones. Pero si tú estás aún con vida, como habíamos dicho desde el inicio, entonces tendrías que leer el 18:4 del Apocalipsis, que dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. Tú estás a tiempo, mi querido hermano. Tú aún tienes una salida. Tú aún estás dentro directamente de ese plan divino que Dios quiere. Porque ellos tienen esta misma Biblia, pero no hacen la voluntad de Dios. Dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, yo lo reconoceré. Te diré, yo no te conozco, nunca te conocí. Mis queridos hermanos, hoy es el día, hoy es ese momento que Dios quiere lo mejor para ti. Hoy Dios quiere realmente que tú seas un hijo de Él y que estés escrito en el libro de la vida. Y que si sales de por donde quiera que vayas en este momento, si llega a pasarte, si llegas a terminar la ley de la entropía, como dicen, independientemente que tu cuerpo termine, porque nosotros tenemos un tiempo, espacio y materia. Dios ve en sus cuatro dimensiones y por eso Él ve el futuro. No existía el tiempo. En la eternidad no existe el tiempo, pero nosotros tenemos un tiempo y ese tiempo va a terminar y ese tiempo fenecerá, ese tiempo culminará. Y si ese tiempo culmina y tú no has conocido a Dios, entonces simplemente tú vas a un camino de muerte. Segunda de Pedro 3:9 dice que Jesucristo no está tardando o no está retardando su venida, porque sí.
sino que Él quiere que todos realmente lleguemos a ese arrepentimiento. Porque si hubiese sido ayer la venida de Jesucristo y tú seguías sin haber aceptado a su Hijo amado, entonces tú ya no estabas en ese plan divino. Mi querido hermano, mi querido amigo, si tú tal vez estuviste confundido durante muchos años, que tus padres, tus abuelos te dijeron cosas que por ignorancia realmente lo hicieron, tú tienes hoy la posibilidad de aceptar al Señor Jesucristo y ser parte de su iglesia y ser parte de ese plan divino. ¿Qué es lo que va a pasar después? Nosotros somos la iglesia de Jesucristo y nosotros tenemos la gran comisión de seguir llevando más almas. Esa es la comisión, eso es lo que realmente debemos hacer. Eso es lo que nosotros, esa es nuestra forma de vivir, porque Dios Jesucristo murió por nosotros. Ahora nosotros debemos vivir por Él y para Él. Esa es la gran comisión. Y pero cuando vayamos, entonces, ¿qué pasará? Ya no existirán cristianos, ya no existirá esas personas que estamos haciendo lo posible para que realmente haya paz en esta tierra mediante el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Que los judíos van a darse cuenta de que definitivamente Jesucristo es el Mesías. Y los ciento, en este caso, iniciarán los 144,000, que estudiamos en Apocalipsis 7, 12,000 de cada tribu. Recordemos que son 12 tribus, por eso son 144,000. Entonces serán sellados para que el enemigo no los pueda dañar, no los pueda destruir. Y ellos seguirán con ese legado que nosotros dejamos. Esos son los 144,000. Entonces ellos continuarán, ¿sí? Pero ya la situación será terriblemente difícil. Cuando vamos a ver en la tercera y última parte de estas conferencias, nos vamos a hablar realmente de lo que es el falso profeta y el anticristo, ¿sí? Entonces, ahora hasta aquí es la conferencia, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Pero yo te insto a que tú hoy, si tú aún has tenido tal vez un falso cristianismo, que las doctrinas en las cuales están enseñados están totalmente erradas. Mediante este libro, hoy te das cuenta, mediante la historia. Entonces, los dos se complementan y sabemos que definitivamente todas esas religiones no son cristianas. Que la única forma de poder comprender el cristianismo es saber que el Hijo amado de Dios, Jesucristo, vino por nosotros, resucitó y ese hecho histórico de resurrección, porque todos los demás hombres, sus tumbas están vacías, sus tumbas están llenas, perdón, y la única está vacía es la de Jesucristo, ¿sí? Porque Él venció al mundo, venció la muerte y venció al infierno mismo. Entonces, no existe otro hombre. Más de 500 personas fueron testigos de su resurrección corporal, como dice Primera de Corintios 15. Entonces, no es que alguien se inventó, no es que esto fue, entonces es un hecho histórico. Y de ese hecho histórico, entonces nace realmente, en eso se fundamenta el cristianismo, porque si Jesucristo no hubiese resucitado, entonces nosotros tampoco resucitaremos. Entonces es importante obtener ese discernimiento y esa sabiduría. Y hoy, no importa que tú no sepas muchas cosas. Lo único que yo quiero que tú comprendas que Dios te ama, independientemente cómo eres. Si tal vez eres un alcohólico, si tal vez eres un homosexual, si tal vez dices, fuiste un ateo o sigues siendo, piensas cosas diferentes o estás dentro de cualquier secta que jamás te hablaron de esto.
Entonces tú tienes esa oportunidad y Dios te va a perdonar. Y Dios quiere perdonar porque Dios te ama como eres, pero nunca te amará, nunca amará tus pecados, nunca amará lo que tú estás haciendo. Porque segunda de Corintios 6:14 dice que la luz con la oscuridad jamás podrán ser compatibles. Tú nunca podrás estar con el pecado y pensar que estás con Dios. Entonces tienes que estar siempre con Dios luchando contra tu pecado. Y Dios te va a ayudar para poder realmente restablecer tu vida, restablecer tu familia. Él te ama. Él te ama como eres. Él te ama como tú exactamente eres y Él te va a perdonar cuando tú te redimas, cuando tú te arrepientas y tú comenzarás de nuevo. Y por eso, Gálatas 2:20 dice que tú tienes que morir en la cruz y Jesucristo nacerá en ti y Él te dará un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Todas las personas de las diferentes células o donde quiera que tú estés, yo espero que pasen adelante, que hagan una oración de fe, que repitan esta oración con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Que en este momento el Espíritu Santo de Dios está aquí, que en este momento el Espíritu Santo está haciendo su obra y que Él quiere hoy que tú le conozcas al Señor Jesucristo y que Él quiere que hoy nazcas de nuevo y que todo lo malo, dice el 43 de Isaías, el 18-19, que no traigas recuerdos pasados a tu mente, porque Él todo lo hará nuevo. Y ese desierto donde estuviste, entonces Él lo hará un manantial hermoso. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, Padre, por este momento. Gracias, Padre, porque solo tú puedes hacer este milagro grande. Dice en tu palabra que aquel que clamara mi voz, yo responderé. Y le enseñaré esos misterios ocultos de mi palabra. Padre Santo, así exactamente ha pasado. Y tú has puesto en este servidor, Padre, en este servidor inútil, que día a día se sigue esforzando, Padre, que día a día sigue estudiando tu palabra para poder llevar esa verdad, Padre, esa verdad que tú quieres que todas estas personas que están hoy escuchando tu palabra, Padre Santo, que han escuchado la verdad, esas personas realmente van a ser salvas. Y solamente a través de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, porque Él hace 2025 años vino a morir en una cruz y esa bendita sangre nos salvó. Y hoy, Padre, yo te pido, Padre, que no tomes en cuenta esos pecados de estas personas, Padre. Que no tomes en cuenta, Padre. Que seas tú, Padre, en tu infinita misericordia, seas tú poniendo de tu mano santa. Y que todas estas personas realmente te conozcan y conozcan a tu Hijo, y conozcan realmente el único Dios de la Biblia y el único Salvador y suficiente Salvador que es Jesucristo. Repite estas palabras, mi querido amigo, mi querido hermano, que tal vez estuviste confundido, porque hoy realmente es tu día. Este es el día realmente en que tú nacerás de nuevo. Padre Santo, gracias por haberte acordado de mí. Gracias, Padre, porque hoy yo acepto a tu Hijo amado Jesucristo dentro de mi corazón y confieso con mi boca que Él es mi único y suficiente Salvador y que no necesito de nadie más, de nada ni nadie más. Yo lo acepto en el fondo más grande de mi corazón, de mi ser. Y yo con mi boca declaro hoy que Él resucitó al tercer día de entre los muertos y que más de 500 personas fueron testigos de eso. Gracias, Padre, porque esa sangre bendita hoy me están lavando, me están purificando y me están sanando. Me están dando esa vida eterna, Padre, porque tu voluntad siempre fue que conozcamos al Hijo, que creyéramos en el Hijo y así tú nos darás la vida eterna y la resurrección en el día postrero. Gracias, Padre Santo, porque hoy mi nombre te pido que lo pongas, lo inscribas en el libro de la vida y que recuerdes siempre de este día, Padre, que para mí será inmortal. Que hoy nazco de nuevo, Padre, y que yo hoy me declaro hijo tuyo, hija tuya. Gracias, Padre Santo, por este momento. He orado en el nombre que está por sobre todos los nombres de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Mi querido
mis queridos hermanos, ahora sí todos hermanos. Gracias, gracias, infinitas gracias por prestarnos sus ojitos, sus mentes, tus corazones, que hoy son nuevos. Como dice Miqueas 7:18, todos sus pecados serán perdonados. Y Dios jamás se olvidará, se recordará nada en absoluto. Tú naces de nuevo. En este momento, en este momento ya eres parte de la iglesia de Jesucristo y un día estaremos juntos celebrando las bodas del Cordero. Esto vamos a hablar también. La próxima, eh, en esta próxima oportunidad y acerca también de ya del final del último gobierno que será hasta la venida de nuestro único Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga y espero, bueno, también que si es que están escuchando el domingo, que hagan su Santa Cena, que abran sus vidas en Mateo 26:26 y que pues dejemos esa nueva vida. Dios me los bendiga, los amo mucho.